La paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Dios nos dé su bendición y podamos escuchar, podamos reflexionar y retener el mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Les parece bien, hermanos? Oremos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios y Padre que moras en el alto cielo, santificado y alabado sea tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te suplicamos que tu presencia sea en esta iglesia, tu presencia sea en nuestra mente, en nuestro corazón y en el corazón y la mente de aquellos que están viendo esta transmisión. La honra y la gloria es tuya, la honra y la gloria es para ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede una esposa que ama a su esposo hacer algo que su esposo aborrezca, hermano? ¿Puede una esposa hacer algo que su esposo deteste? Es más factible que la esposa que ama a su esposo haga cosas que agraden a su esposo. No sé, aquellos que son casados, ¿cómo verían a su esposa que se empeñara a la esposa en hacer cosas desagradables, cosas que él aborrece? No sé cómo lo mirarían. Le dice Abraham a Yasmín: quiero que mañana me hagas de comer un arroz, pero no se te vaya a ocurrir hacer arroz blanco porque no me gusta. Ya sabes que me cae mal el arroz blanco. Y resulta que Yasmín, cuando llega Abraham, encuentra arroz, el arroz blanco. No es lógico, ¿verdad? La esposa siempre agrada al esposo, o es ese el propósito, de que la esposa agrade al esposo. No es el propósito de que la esposa haga cosas que el esposo detesta. El esposo le dice a la esposa: mira, no me gusta que salgas a la calle con minifalda, falda corta. Y la esposa, para agradar al esposo, tiene que hacer esto. No es lógico que el esposo haga cosas que desagraden a la esposa también. ¿Sí? No es lógico que el esposo haga cosas que la esposa detesta. No es lógico. Y que el matrimonio siga en paz. Si a la esposa le desagrada, detesta que el esposo llegue tomado, ¿qué va a hacer el esposo? No va a llegar tomado. La palabra abominación, siguiendo por la línea que hace un rato nuestro hermano. ¿Qué significa la palabra abominación? ¿La hemos escuchado o no la hemos escuchado? La hemos escuchado, la abominación. La palabra abominación, dice el diccionario bíblico, que significa detestar, aborrecer, más clarito. ¿Sí? Eso es el significado de la palabra abominación. Hablando un poco, hermanos, de lo que decía nuestro hermano, conceptos y definiciones. La definición es lo que tú piensas que es una cosa, pero el concepto es lo que realmente es. Para ti, esto puede ser una silla, puede ser un lugar, algo que te sirve para sentarte, pero el concepto tal vez vaya más a fondo. Por eso es importante, como ya bien decía nuestro hermano, conocer las palabras, conocer el diccionario, conocer cuál es el significado de las palabras que utilizamos con frecuencia. A veces hay costumbres que tenemos, aquellos que somos predicadores o que predicamos la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra de nuestro Dios y vamos a investigar palabras, el significado de las palabras, pero lo investigamos estas palabras en el diccionario normal. Esto es un error, hermano. Esto es un error. A veces vamos a presentar un tema, pero vamos a buscar información
general. Este es un error. Si vamos a presentar un tema, lo que más se recomienda es que vayamos a buscar significado de las palabras, pero en un diccionario bíblico. ¿Sí estamos de acuerdo? Si vamos a presentar un tema y queremos información, no vayamos a buscar información general, hermanos. Vayamos a buscar a todas aquellas cosas que están relacionadas con el adventismo, porque de lo contrario tal vez vengamos con las mejores intenciones y presentemos cosas que están fuera de la Biblia. ¿Me hago entender? Por eso, apoyando, lo que comentaba nuestro hermano, es importante que investiguemos los conceptos y definiciones. Y un diccionario que está más acercado a lo que es realmente el objeto que estamos investigando, se llama diccionario etimológico, se va a las raíces. Porque a veces hay eruditos que para un erudito está muy estudiado, pero dice el erudito así: para mí esto es un banco. Y el significado que le pone en el diccionario, banco, pero es de acuerdo a lo que el erudito piensa. Eso es una definición, no es un concepto. Para encontrar de una manera profunda el concepto, es necesario ir a un diccionario etimológico, donde encontramos las raíces del objeto. ¿Se entiende esto, hermanos? Bien dijo nuestro hermano, pues vamos a seguir hablando un poco o mucho de esto, porque creemos que es importante y necesario. La palabra abominación quiere decir, como ya bien dijeron, aborrecer, detestar. Así lo explica el diccionario bíblico adventista. Abominación quiere decir detestar. Y quiero invitarles, hermanos, en esta tarde a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Debo de adelantar, hermanos, que el tema que en esta tarde vamos a predicar es un tema fuerte. Antes de enojarse por lo que van a escuchar, háganse la pregunta: ¿es verdad o es mentira? Si es mentira, hermanos, ignoren el tema, no ha pasado nada. Pero si es verdad, pues entonces hay que darle la seriedad que tiene. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 18. Estoy utilizando la Biblia, la Nueva Jerusalén, Biblia de Jerusalén. Los que saben dicen que esta es una de las mejores traducciones de acuerdo a los originales. Y es importante mencionar que la Biblia de Jerusalén tiene conceptos que están más acercados a nuestro idioma. Por eso en algún momento pues vamos a utilizar la Biblia de Jerusalén. El objetivo principal en esta tarde al utilizar esta Biblia, que no va a ser mucho, pero es que ustedes entiendan lo que está diciendo sin que tengamos que explicarlo, porque podemos equivocarnos. Y ahorita ustedes van a ver algunas diferencias en cuanto a la palabra, pero ustedes también se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Miren lo que dice Dios, hermanos. Miren lo que dice nuestro Padre. Leo Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. ¿Dice diferente en ustedes? ¿Y cuál se entiende mejor? ¿Verdad que sí? Esa fue una de las razones por las que elegimos en esta tarde a utilizar algunos textos. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada.
¿Qué está prohibiendo Dios? La astrología, la adivinación, la magia. Más de una vez, hermanos, nuestro Dios nos habla en parábolas, pero aquí habla de una manera clara. Más de una vez Dios nos da consejos y nos dice: no hagas esto porque a nosotros no nos conviene. Pero cuando Dios habla en Deuteronomio 18, del 9 al 14, no solamente dice que no hagamos esto porque no nos conviene, sino dice que no lo hagamos porque esto es algo que Él aborrece, que Él detesta. Lamentablemente, tú conoces bien la palabra aborrecer. Y si aborreces una comida, así te puedan decir: mira, come. Y así tú te esfuerces por comer aquello, que va a pasar. Lo aborreces, lo detestas. Y cuando te estás esforzando a comer algo que tú aborreces, en la mayoría de los casos te va a provocar ¿qué? Vómito, náuseas. Y hay una palabra más fea: asco. Dios aborrece, hermano. Cosas que Dios aborrece. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dice de la siguiente manera nuestro Dios: quemaréis las esculturas de sus dioses, no codiciarás ni el oro ni la plata que los recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en una trampa, pues es una cosa abominable para Yahvé tu Dios. No debes meter en tu casa una cosa tan abominable, pues te harías anatema como ella. La tendrás por cosa horrenda y abominable, porque es anatema. La palabra anatema, hermano, significa maldición. ¿Qué tenía que hacer Israel cuando llegara a aquel lugar donde había esculturas? Quemarlas. Estaba prohibido, hermanos, que Israel dijera: ah, qué bonito dibujo, y se lo llevara a su casa. ¿Estaba prohibido eso o no estaba prohibido? Libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Estoy utilizando la Biblia Jerusalén. Dice Biblia de Jerusalén, nueva edición. Dice el Señor Dios así. Éxodo 20, 1 en adelante. Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Está clarito? Así es que Dios aborrece, Dios abomina las imágenes, hermano. Dios abomina las esculturas, aborrece las esculturas, detesta las esculturas. Estoy leyendo la Biblia Jerusalén, nueva edición, Biblia católica, 100%. Leo el mandamiento número 4.
Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé del cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. En esta tarde todos tienen su Biblia evangélica, Reina Valera como se conoce. ¿Cuál es la diferencia cuando habla del cuarto mandamiento Dios a la Biblia que ustedes tienen? ¿Cuál es la diferencia? Allá dice día de reposo, en la evangélica. Y aquí en esta Biblia, que es 100% católica, ¿cómo dice? ¿Queda alguna duda, hermanos, cuál es el día de reposo de acuerdo a lo que Dios está diciendo? Ok. Trae una versión usted antigüita, hermana. Ok. Ok, sí, sí, ahí lo traduce como sábado, como sábado. Pero lo que es la versión 60, lo traduce como séptimo día o día de reposo. Pero aquí, de una manera clarita, dice sábado, sábado. Y Dios aborrece, hermanos, todo aquello que Él lo especifica de una forma tan clarita. Las imágenes, las esculturas, el que nos arrodillemos ante una imagen. Podríamos leer Isaías capítulo 44 y podríamos leer un libro que sus Biblias no lo traen y se llama el libro de sabiduría. Capítulo 14, 15 y 16 habla de una manera tan clarita en contra de las imágenes, esta Biblia católica al 100%. Así es que la verdad que Dios está presentando en este tiempo, hermanos, no queda ninguna duda de lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere ordenarnos a nosotros y lo que para Dios significa abominación. Regresemos, hermanos, un momento más a lo que es Deuteronomio capítulo 18, por favor. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. ¿Ya lo encontraron? Deuteronomio 18, 9. Leo de nuevo. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios. Creo que el texto es demasiado claro. Hermanos, si quiero detenerme un poquito, donde habla de la evocación de los muertos. Donde Dios de una manera clara nos dice que Él prohíbe consultar a los muertos. De una manera clara, Dios prohíbe consultar a los muertos. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, claramente dice que los muertos nada saben. Vamos a investigar cómo lo traduce esta Biblia.
Y espero que me tengan un poquito de paciencia porque es poco lo que utilizo esta Biblia. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, versículo 6. Miren, hermanos, qué interesante traduce esta Biblia 100% católica estos textos. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no haya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Versículo 10. Cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas, pues no hay actividad, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol donde te encaminas. ¿Está claro? Dios prohíbe consultar a los muertos. Es una tontería, si tú sabes que los muertos están dormidos, es una tontería que tú vayas a consultarlos. Tú vayas a preguntarles cosas. Una de las bendiciones que Dios me ha dado a mí, hermanos, y creo que también a ustedes, es que tenemos amigos católicos que queremos mucho, apreciamos mucho. Así es que espero que si alguno de mis amigos me ve, no lo tome como algo de ofensa o que le estoy insultando, simplemente estoy leyendo lo que Dios dice. No consultar a los muertos. Esto se llama espiritismo y es algo que Dios prohíbe. Un rey llamado Saúl cometió esta terrible falta y ahí firmó su sentencia de muerte eterna. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28 de Primera de Samuel. Ahí está esto. Si alguien lo quiere ver después, ahí está. ¿Cómo es que va a evocar al espíritu de Samuel? Cuando Saúl bien sabía que Samuel estaba dormido, estaba muerto, en el Seol o en el sepulcro. Hermanos, en el tiempo que Dios le habla a Moisés, Dios aborrece. Para Dios es algo detestable que alguien consulte a los muertos. Para Dios es algo detestable que la gente practique el espiritismo. Eso fue en el tiempo de Deuteronomio, pero el día de hoy, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice Dios así, que Él no cambia. Lo que aborrecía hace 2000 años, hace 3000 años, lo sigue aborreciendo hoy. Él no cambia, hermanos. Así es que hoy en día, Dios sigue aborreciendo el espiritismo. Nuestros hermanos católicos que aprecio, quiero mucho, quiero decirles que no lo tomen esto, vuelvo a repetirlo, como un ataque, porque no lo es. Simplemente estamos mostrando lo que Dios dice. Y hemos de analizar, hermanos, cuando tenemos una fotografía de alguien que se llamó Ignacio de Loyola. Este personaje hoy en día, de acuerdo a las escrituras, está muerto. Si yo le pido un milagro, ¿qué estoy haciendo? Invocando a un muerto. Si yo le pido un milagro a aquellas personas que me dicen un día vivieron, fueron personas buenas, fueron personas santos, pero si yo evoco a un ser de ellos, estoy evocando a los muertos, estoy pidiendo a los muertos, y esto delante de Dios dice que es una abominación. Si evoco yo a San Martín de Porres, a San Martín Caballero, San Judas Tadeo y a cualquier otro santo, yo estoy consultando a los muertos. Y esto es algo que Dios abomina.
Y quiero ser un poquito más claro, hermanos. Quiero ser más claro en este asunto porque dice Dios que esto Él lo abomina. Resulta que en algunos lugares a veces hay un niño que está muy enfermo y lo llevan a consultar a los doctores, pero por más medicina que le dan, el niño sigue enfermo. Y entonces ahora lo que hacen los papás es tomar el niño y entregárselo a uno que ellos dicen es santo. Hermanos, lo que voy a decir es fuerte, pero a quien le están entregando ese niño enfermo es nada más y nada menos que al mismo Satanás. Cuando aquellas personas dicen que le espantó el muerto, que vieron a su familiar que ya falleció, realmente a quien vieron fue a un demonio que se disfrazó de su papá o de su familia. Por eso cuando se le está entregando el niño enfermo para que lo cure a una imagen, a un santo, se le está entregando realmente a un demonio. Y las personas que me están viendo, algún día lo hicieron, hermanos, lo hicieron en ignorancia. Y si ustedes piden a Dios perdón, y ustedes le piden a Dios sabiduría, esto ya no va a volver a pasar. Más de una vez alguien ha entregado un niño en las manos de una imagen, un santo, como le dicen, y milagrosamente el niño cura. El niño se cura. Hermanos, no olvidemos que los milagros vienen de Dios, pero los milagros a veces vienen también del enemigo de Dios. Por eso, el hecho que una persona cure, Pati, hermano Francisco, el hecho que una persona cure no necesariamente quiere decir que sea un milagro de Dios. Puede ser un milagro del enemigo y tenemos que estar conscientes. Bases bíblicas de esto podemos ver en el capítulo 5 de Éxodo cómo Moisés, por el poder de Dios, hace milagros. Pero podemos ver a los magos que también hacen milagros, pero no es por el poder de Dios, sino es por el poder del enemigo. ¿Sí? Así es que el Señor Jesús, antes de su venida, dice él que va a haber muchos milagros y les da un nombre especial: milagros mentirosos. Hermanos, hasta aquí creo que está claro esto. Está sencillito de entender, lo estamos haciendo de una manera muy sencilla para que todos lo podamos entender. Si alguien de los que me está viendo tiene una Biblia católica, puede consultar los textos que estamos hablando. Puede consultarlos y puede pedir sabiduría a Dios para que le muestre la verdad más clara de lo que hoy la está escuchando. Y hasta aquí, hermanos, bueno, creo que el tema no está fuerte, pero vamos a avanzar un poquito más. Si yo le preguntara a alguien de ustedes, hermanos, ¿por qué debiéramos de obedecer los 10 mandamientos? ¿Por qué no debiéramos tener otros dioses de parte de Dios? La respuesta de ustedes más correcta sería: no podemos tener otros dioses aparte de Dios verdadero, porque esto es una abominación. Esto es algo que Dios detesta. Esa sería una de las respuestas más correctas, hermanos. Puede haber otra respuesta: bueno, es que Dios lo dijo, es que Dios lo ordena, es que Dios lo manda, y son respuestas válidas, pero la respuesta más correcta es que es una abominación al Señor Dios si yo tengo otros dioses. ¿Por qué no te arrodillas ante una imagen, ante una escultura? Porque eso es algo que Dios abomina, es algo que Dios detesta. Hasta ahí, hermanos, creo que ustedes contestarían de una forma correcta al 100%. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a verlo. Capítulo 11. Miren aquí cómo lo traduce esta versión. Jerusalén, nueva edición, cómo traduce este texto. Yahvé detesta las balanzas trucadas y aprueba el peso exacto.
1. En su versión de ustedes aparece la palabra abominación, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo aparece la palabra abominación ahí? Abominación. Abominación. Ok, ahí está. Y aquí de una forma ya traducida tal vez, dice detesta. Detesta. Hermanos, es bien importante que tú y yo sepamos cuáles son las abominaciones, qué es lo que Dios abomina. Porque anhelamos no cometer abominaciones y en lugar de hacer las cosas que detesta Dios, anhelamos ustedes y yo, ustedes que están presentes y aquellos que me ven, anhelamos en lugar de que hagamos cosas que Dios detesta, hacer cosas que a Dios le agraden, le gusten o no. Finalmente, hermanos, Dios es el esposo, la iglesia es la esposa. Decía hace un rato, ¿cómo es que la esposa va a hacer cosas que el esposo deteste? Eso no puede ser. La esposa va a hacer cosas que agraden al esposo. Más cuando el esposo, hermanos, ha hecho tanto por nosotros, más cuando el esposo ha muerto por cada uno de nosotros, más cuando el esposo vino desde el cielo y murió en una cruz para que tú y yo podamos ser salvos, tener vida eterna. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer algo que Dios deteste? ¿Cómo vamos a hacer algo que Cristo deteste? Al contrario, vamos a hacer cosas con la ayuda de Él que le agraden. Pero para eso tú y yo debemos de saber cuáles son las abominaciones. ¿Qué es lo que le desagrada a Dios para que ya no hacerlas? Porque posiblemente tú y yo estemos cometiendo algunas abominaciones en la ignorancia. No nos damos cuenta que son abominaciones. Pero si esa ignorancia puede hacerse a un lado y ahora saber que son abominaciones, con la ayuda de Dios, ya no lo vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Debo de ir ya casi terminando. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. ¿Por qué es importante conocer qué es abominación? ¿Y por qué es importante dejar de cometer las abominaciones? ¿Por qué, hermanos? Apocalipsis 21, versículo 27. ¿Cómo dice su versión por ahí? ¿Por qué es tan importante que tú y yo sepamos lo que son abominaciones y dejarlas totalmente, hermanos? ¿Por qué? Hermanos, tan solo pensar que nos quedemos sin ir al cielo es algo que como cristianos debiéramos de templar. Tan solo el pensar que podemos quedarnos sin ir al cielo debiera hacernos temblar, porque entonces el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano en ti. Por eso es importante, hermanos, es importante que tú y yo sepamos qué es abominación, para que con la ayuda de Él no cometer esas abominaciones, y al contrario hacer cosas agradables a nuestro Dios. Miren, les leo cómo está aquí en esta Biblia. Nada profano entrará en ella, tampoco los que cometen abominaciones y mienten, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, hoy en día hay engaños que tienen que ver directamente con el espiritismo. Hoy en día hay engaños que tienen que ver con abominaciones. Hoy en día hay gente que juega algo que se llama la Lotería Nacional. Hermanos, estos son adivinaciones y Dios lo prohíbe, dice que lo abomina. Hoy en día hay alguien que dice curar a través de la magia blanca y esto es abominación delante de Dios. Esto se llama espiritismo. Hoy en día hay quien dice hacer limpias a la gente y utiliza
como utiliza huevo y utiliza otras cosas por ahí, no sé, plantas de pirú. Hermanos, esto es algo que Dios abomina, porque esto tiene que ver con el espiritismo. Sí. Ninguno de nosotros creo que iríamos a consultar a una bruja, ni siquiera cuando nos diga que practica magia blanca. El enemigo lo sabe, ¿sí? Pero entonces el enemigo se las va a ingeniar y se las está ingeniando para que consultemos, para que practiquemos el espiritismo y ni cuenta nos vamos a dar. Por eso debemos estar con los ojos muy abiertos. Tú no vas a doblar las rodillas ante una imagen, no vas a doblar las rodillas ante una escultura, porque tú sabes que esto es una abominación. Tú no vas a ir a consultar a los muertos, porque sabes que están dormidos y además es una abominación. ¿Sí? Y tal vez no vayas a consultar a un medium espiritista, porque sabes que esto es una abominación. Se maneja hoy el espiritismo de muchas formas, muchas maneras. Y entonces, cuando el niño está enfermo, le ponen por ahí ciertas cosas. Y a veces utilizan frases acá en México que decimos, o dice la gente, es que le hicieron un ojo. Eso es espiritismo. La limpias con un huevo, es espiritismo. Hermanos, hay algunas iglesias donde se han metido ceremonias que tienen que ver con el espiritismo. Y parece que nadie se da cuenta de esto. Todo rito, toda ceremonia donde se pongan velas, esto es espiritismo. Y les voy a decir sus bases de las velas. Las velas, las veladoras se prenden para alumbrar el más allá que está oscuro. Eso dice la gente. Para alumbrar el camino. Esto es espiritismo. ¿Sí? Esto es espiritismo, hermanos. Dijo Cristo así: los engaños serán tales que si fuera imposible, Satanás engañaría a quienes escogidos. Hermanos, pero el espiritismo no nada más está en México. El espiritismo allá llegó de los orientales, llegó de los chinos y nos llega como algo que se llama acupuntura china. Pocas veces nos ponemos a investigar antes de hacer las cosas. ¿Sabías tú cuáles son las bases de la acupuntura china? ¿Sabías tú que entre los griegos decían lo siguiente: las enfermedades son demonios y hay que pincharlos para que salgan del ser humano? Esas son las bases. Hermanos, consultar a un muerto es muy semejante a ir con estos espiritistas modernos. Conocemos un símbolo que está en una rueda y tiene en medio una S, y a un lado está de negro, a otro lado está de blanco. ¿Sí? En la parte blanca hay algo negro y en la parte negra hay algo blanco. Y esto es el símbolo del yin y del yang. Esto nos dice que tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Este equilibrio se pretende que haya en las medicinas orientales. Aquellas medicinas que tienen que ver con energías, entre ellas está la acupuntura china. Sí, esa es la acupuntura. De hecho, hermanos, miren, la acupuntura, acum significa aguja. ¿Sí? Lo que sigue significa pinchazo o pinchar. ¿Sí? Picar con aguja, eso es acupuntura. Hermanos, los engaños serían tales que aún a los escogidos pudieran ser engañados. Y si los escogidos no estudiamos, no leemos, no investigamos, derechitos vamos a ir ahí.
El yin y el yang dice lo siguiente: no puede existir el bien sin el mal. Necesariamente tiene que haber el bien y el mal. ¿Bíblicamente esto es así? No. En el Edén, Génesis 1, versículo 31, dice Dios que todo lo que él hizo fue bueno en gran manera. ¿Se necesitaba el mal? ¿De dónde viene esta idea del yin y del yang? Que allí tiene la base o tiene algo de espiritismo y tiene algo de la acupuntura, el equilibrio que debe de haber en el organismo. Vienen otros engaños que están relacionados con los mentados imanes, la cura por medio de energías, por medio de electricidad. ¿Sí? Vienen unos engaños que tienen que ver con unas pulseritas, aquí en México se les llama óptima, y entonces ahí hay un equilibrio de energía en el ser humano. Dice esta gente. Tiene algo o mucho de espiritismo, lo que se conoce como yoga. Medicinas orientales, hermano. Alguien muy conocido por ustedes y por mí escribió inspirada por el Espíritu Santo así: son muchas las formas de curar, pero solamente hay una aprobada por Dios, y esta es por medio de plantas, por medio de frutas, por medio de la temperancia. De la brujería. La palabra farmacia significa brujería, hechicería. Así es, por dar un ejemplo, ¿verdad? Por eso cuando alguien dice voy a la farmacia, está diciendo voy a la brujería. Y es que lo hemos comentado en otras ocasiones. Dios diseña para curar, diseña los 8 recursos que tienen que ver con hierbas. Los remedios que tienen que ver con hierbas son lentos para restablecer, pero esos sí curan. Esos sí curan. Ahora, ¿por qué son lentos? Son lentos porque Dios da el tiempo para que tú reflexiones, yo reflexione las transgresiones que he tenido y con la ayuda de Él me corrija. Por eso son lentos. Hermanos, todo aquello que no tenga que ver con vitaminas, con minerales, que es como tu cuerpo trabaja, hermanos, tienes que dudar, tienes que pensar. Bueno, ¿cómo energía? ¿Esto es bíblico? ¿Esto dice Dios? Hermanos, a más de una persona la ignorancia lo va a matar. Pero es una ignorancia voluntaria, porque hoy en día hay tanto que estudiar, tanta información. Lo que estamos diciendo ahorita, no crean ustedes que me lo estoy inventando, ni que yo lo sé. No, yo no lo sé, pero está en el internet. Puedes tú ver ahí la acupuntura, qué significa acupuntura, y te darás cuenta que es lo mismo que yo te dije hace un ratito. El yin y el yang es lo mismo que te dije hace un ratito. El mentado equilibrio, los mentados imanes. Muchas son las formas de curar, pero solamente una aprobada por Dios. Y esta tiene que ver con plantas medicinales. ¿Cuántas abominaciones estamos cometiendo, hermanos, y ni cuenta nos damos? ¿Será que porque no nos damos cuenta, Dios diga, mira, yo aborrezco esto, pero pues tú no sabías, ya voy a cambiar de opinión, hermano? Dios lo aborrece y lo va a seguir aborreciendo. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que Dios no cambia. Apocalipsis 21-27 dice que toda aquella persona que cometa abominaciones, hermanos, jamás piensa en ir al cielo. Consultar a los muertos, el espiritismo, practicar el espiritismo en sus diferentes formas, esto es algo que Dios abomina, hermano. Hermanitos, hermanitas. A veces doy la impresión que estoy regañando, pero estoy regañando. Es mi mala forma de...
Pero no estoy diciendo que sea mentira. Lo que dije, aclaro. ¿Sí? Así es, sí. Así es, así es. Sí. Entra a los estimulantes y narcóticos ahí. Ahí entra. Que próximamente vamos a hablar de ellos. Ya lo predicamos un día, ¿se acuerdan allá en Capula? Lo vamos a predicar otra vez. Narcóticos y estimulantes. Y entonces, hermanos, la iglesia de Praderas, hermanos, yo la quiero mucho. A los hermanos, a las hermanas. En una forma pura las aprecio, los quiero. Y por eso hago esto. Quisiera que ustedes se perdieran, pues a lo mejor no predicaba esto. Quiero a los católicos, las católicas que me están viendo. Y por eso quiero que se salven, que nos salvemos. Por eso hablamos así, por eso predicamos lo que Dios dice que digamos. Y por lo menos en esta tarde hemos aprendido que quien cometa abominaciones no puede entrar al cielo, hermano. Si todo se nos olvida en esta tarde, hermanos, recordemos esto. Quien cometa abominaciones, hermanos, no puede entrar al cielo. ¿Sí? El espiritismo, de acuerdo a Apocalipsis 16, 13 y 14, dice que anda donde quiera. ¿Se acuerdan que salen 3 espíritus en forma de rana? ¿Hacia dónde van? A donde quiera. Esos 3 espíritus, bueno, uno es el espiritismo, otro es el romanismo y otro es el falso profeta. ¿Sí? Así es que, bueno, hermanos, quien cometa abominaciones, la palabra de Dios dice que no va a ir al cielo. Y como yo los quiero mucho a ustedes, hombres, mujeres, bueno, pues por eso tengo que predicar. La palabra de Dios dice, tú ves el peligro, ¿y qué tienes que hacer? Hablarlo a la gente, hablarlo a la gente. ¿Sí? Y entonces, hermanos, ya estoy casi terminando. Y quiero invitarles a ver Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Ya lo vimos ahí. No adoramos imágenes porque esto es algo que Dios abomina. Y sabemos que quien cometa abominaciones no entrará en el cielo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 dice así. La mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestidos de mujer, porque el que hace esto es una abominación para Yahvé tu Dios. Hermanos, que sea Dios el que nos explique esto, porque hay tantas personas que le han dado cada interpretación, pero bueno, el texto ahí está claro. Dios nos ayude, Dios les ayude. Levítico 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. ¿Lo tenemos por ahí? No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Hermanos, ¿me equivoqué o se dice así? Sí, dice así. Hermanos, no podemos minimizar cómo el diablo ha trabajado. Alguien tal vez no caiga en esta abominación, pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Alguien puede odiar
el arrodillarse ante una estatua, pero hay otras. Todos aquellos que cometamos abominaciones, hermanos, creo que la Biblia es clara. Creo que la Biblia es clara ahí. Si hay alguna persona que se ha acostado con varón, como acostarse con una mujer, Dios puede perdonarle si se arrepiente y confiesa su falta. Si deja de hacer esto que a Dios le desagrada, no lo sabía que era abominación, pero hoy lo deja de hacer, Dios le perdona. Si alguien de nosotros ha cometido otro tipo de abominaciones, aun cuando sabía que no se debían de hacer, pero hoy lo ve más serio, puede pedir perdón a Dios. Puede pedir perdón a Dios. Y entonces la promesa de Dios es que, por grande que sea el pecado, Dios lo va a perdonar. Por muchos que sean los pecados, Dios lo va a perdonar. Esa es la promesa que hace Dios. Aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que en esta tarde estamos hablando de lo que es la abominación. Pero no abarcamos todas las abominaciones porque hay muchas, hermanos. Hay muchas cosas que Dios aborrece. Hay 69 versículos en la Biblia que hablan de abominación. Y muchos de ellos están relacionados con lo que abomina Dios, con lo que aborrece Dios, con lo que detesta Dios. Les invito de corazón para que investiguemos, vayamos a fondo en este tema, platiquemos con Dios, seremos a nuestro Dios. Si Dios nos dice algo diferente a lo que hoy escuchan, hermanos, háganle caso a Él, hagámosle caso a Él. Decía hace un momento, el tema es duro, pero si ustedes ven que es mentira, hermanos, hagan de cuenta que no dije nada. Pero si ustedes ven que es verdad, hay que ir a ponernos a cuentas con Dios. El tiempo de gracia todavía no termina. Primera de Corintios 6, versículo 9. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Qué interesante dice el texto, hermanos. Me gusta cómo habla esta Biblia tan clarita. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué tan claro está? Afeminados, homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Si alguien de los que me está viendo tiene estas tendencias y desea entrar al cielo un día cuando Cristo venga, hay oportunidad. Si se arrepiente, si se convierte, si deja esas prácticas, hermano, y vive una vida como Dios espera, mujer o hombre, puede entrar al reino de los cielos. Miren cómo termina esta escritura. Y eso fuisteis antes, algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, Dios no tiene nada en contra de estas personas. Yo no tengo nada en contra de estas personas. Simplemente Dios está diciendo lo que detesta. Simplemente Dios está llamando para hacer cambios, para convertirnos, para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, para dejar de hacer aquello que Dios aborrece y con su ayuda empezar a hacer las cosas que a Él le agrada. Abominación, abominaciones, cosas que Dios detesta, cosas que Dios aborrece.
Dios no aborrece al pecador. Dios ama al pecador. Pero lo que Dios aborrece es que el pecado. Dios no aborrece a las personas. Yo no aborrezco a las personas. Lo que Dios aborrece son las prácticas. Las prácticas. Hay esperanza, hermanos. ¿Para cuántos? Para todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Y entonces cuando Cristo venga, hermanos, estaremos preparados. Iremos a un mundo que Él nos ofrece, donde no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor. Aquellos que hemos perdido seres queridos, y si Dios los levanta en aquel momento, pues estaremos juntos por una eternidad. Y si antes de que Cristo venga tú pierdes un ser querido, pero se fue creyendo en Cristo, debes de tener la seguridad de que cuando Cristo venga, lo va a poner en tus brazos y es uno de tus hijos. Y es uno de tus papás, es algún hermano tuyo, algún vecino, algún amigo. Por eso, hermanos, vale la pena conocer a Dios. Y eso significa vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dijo Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, todas las señales nos indican que Cristo pronto viene. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto te hace falta? ¿Cuánto me hace falta, hermanos? ¿Qué tan seguros estamos que si hoy viniera Cristo nos iríamos con Él? Hermanos, si no es así, es porque tal vez hay algo en nosotros. Tal vez estemos cometiendo alguna abominación delante de Dios. Por ignorancia, tal vez no lo hemos visto tan serio. Pero si nos arrepentimos, dejamos de hacer aquello, hermanos, Dios nos recibe y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el plan de Dios para con nosotros, que en ti y en mí vea a su Hijo Cristo Jesús, quien murió en una cruz para que tú y yo no nos perdamos y podamos tener la vida eterna cuando Él venga. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y que perfeccione este tema en la mente de cada uno de nosotros. Creo que todos entendimos.